Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto centrado en todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. Mi nombre es Sergio Rabinal y para esta semana tenemos un episodio bien cargado, centrado fundamentalmente en lo que puede suceder en las competiciones continentales para los clubes españoles, así como los playoffs de la Liga Femenina Endesa. Empezaremos de la mano de Sergio Vegas debatiendo sobre quién es el mejor anotador puro de la Euroliga, así como sus sensaciones y análisis de cada serie de playoffs en la máxima competición continental. Después tendremos a Faustino Sáez, con quien analizaremos la crucial e interesantísima Final Four de la Basketball Champions League, donde participarán UCAM Murcia, Lenovo Tenerife y Unicaja de Málaga por parte de los clubes españoles, junto al Peristeris griego. Por último, Luis Vallejo explicará cómo llegan y cuáles son las claves más importantes en la pelea por el título en la Liga Femenina Endesa, cuyos playoffs empiezan esta misma semana. Esto es Zona de Gigantes en Gigantes del Básquet, arrancamos. Empezamos este Zona de Gigantes de esta semana junto a Sergio Vegas, una semana más. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta semana empieza lo bueno, empiezan los playoffs de la Euroliga y creo que es un buen momento para hacernos una pregunta que me parece realmente interesante. A la vista de lo sucedido esta última semana en el Virtus Baskonia, con el Baskonia ganando de la mano de 28 puntos de Marcus Howard, me gustaría iniciar este bloque haciéndote una pregunta y yo ya respondo luego. ¿Es Marcus Howard ahora mismo el mejor anotador puro de Europa? Entendido anotador como ese jugador capaz de irse por encima de los 30 puntos cuando tiene el día y de marcar el destino de su equipo gracias a ello. Sí, por mi parte, y de hecho te voy a dar otro razonamiento. Dusko Ivanovic, a una pregunta también un poco similar a esta, dijo que lo que Tavares es a la defensa, Howard es al ataque. Yo se la compro bastante, luego con sus particularidades, ¿no? Yo creo que el gran éxito, por ejemplo, llevándolo de Tavares, es que se ha convertido en un jugador total, que sabe hacer otras cosas a un nivel de 7 o 7,5 para arriba. Howard tiene algunas, que está incluso hasta, aunque ha mejorado en defensa, para mí tiene mucho que mejorar, pero como anotador puro, yo creo que sin duda, y se quedan muchos años en Euroliga, ese título que tiene ahora mismo Mike James se lo va a llevar. Es que ha empezado además su carrera, entre comillas, en la Euroliga a un nivel espléndido, pero tengo la sensación de que o bien mucha gente no le conocía antes, pero es que Marcus Howard cuando estaba en Marquette era uno de los mejores anotadores de la NCAA a niveles estratosféricos, o sea, de ser uno de los mejores de todo el país. O sea, que lo esté trasladando a Europa llama la atención porque la Euroliga es una liga de grandísimo nivel, pero que lo haga con este nivel de consistencia y sobre todo con este rendimiento esta temporada me parece extraordinario. Y yo creo que eso es lo que sorprende de él, que ha cambiado un poco el paradigma del baloncesto europeo a la hora de lanzar, ¿no? Porque su carta de tiro muchas veces le lleva a hacer, el otro día creo que hace 8 de 17, 8 de 19 en triples, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ver un volumen de lanzamientos tan grandes de un jugador en una posición exterior, ¿no? Aquí en Europa, porque tenemos otra manera de verlo, ¿no? Y yo creo que él, a su manera, está cambiando pues como pasó cuando apareció pues los Kyle Hines, Brian Dunston en el puesto de 5 pequeño, cuando Tavares emergió en 2018 con el título del Real Madrid, bueno, diferentes, el 3 alto, ¿no? Que se dio mucha desde Jiménez. Cierto. Y luego llevado a otras épocas. Ha habido como modas y él en Europa pues ha cambiado un poco la concepción y yo creo que van a llegar más jugadores de este estilo próximamente al baloncesto europeo, porque creo que le dan al juego una riqueza que es una maravilla. Merece la pena por verle jugar, pagar una entrada, pues ahora en Madrid o en Vitoria, donde toque, porque siempre te regala algún triple que te deja maravillado. Sí, decías el tema físico, pero es que Marcus Howard tiene unas piernas, tiene un físico tremendo en realidad, o sea, para defender ya es una cuestión de adaptarse y de que los bases en Euroliga están ya muy curtidos, tienen esa experiencia táctica o esa formación que quizá a Marcus Howard ahora mismo le cuesta. Y también hay que reconocer que Baskonia ha tenido muchos cambios recientes que propician que vayamos un poco más perdidos en ese sentido. Pero me parece muy interesante lo que comentas de que no estamos acostumbrados a este tipo de cartas de tiro, de ver a un jugador con ese volumen de lanzamiento exterior, porque lo que hace es reivindicar que el baloncesto ha cambiado, que ahora esos tiros largos de dos que
se seguían viendo que no se tienen tan en consideración en Europa respecto a lo que puede ocurrir en Estados Unidos, en esa polarización de las cartas de tiro. En Euroliga, gracias a este tipo de jugadores, ya se está normalizando. Y ya no nos parece una locura que, lo que decías, haga un 8 de 20 en triples, porque en realidad es muchísimo más válido que irse un 50% en tiros de 2 a media distancia o lo que sea. Lo que impacta es la libertad con la que Dusko Ivanovic lo está gestionando, comparado con, sorprende su trayectoria. Con su histórico. Ahí está. Pero yo creo que ese es el mérito también de Dusko, porque salió una noticia, recuerdo hace yo creo que 2 meses y medio, en el que alguien desde Estrella Roja filtró que él no quiso ni a Moneke ni a Howard. Y sinceramente yo, conociendo a Dusko hace tantos años, lo entiendo. No lo comparto, claro, pero lo entiendo, porque Dusko es de esa manera. Pero claro, le tocó llegar a un equipo donde vio lo que había, ¿no? Y a veces, pues el gran cocinero no tiene todos los ingredientes que él busca. Abre la nevera, esto es lo que hay y con esto comemos. Y es lo que ha decidido. Y yo creo que ese es el gran éxito. Y evidentemente, a ver, todo el mundo quiere tener un Marcus Howard, pero le tienes que dar un contexto, ¿no? Al final, no es un jugador cualquiera, igual que lo tuvo Navarro o lo pudo tener Spanulis, Mike James. Bueno, cada uno tiene su contexto. O Tavares necesita alguien que le abra más el campo. O sea, creo que lo que no es, mucha gente no está preparada. Y además, un equipo como Baskonia, que tiene recursos tan limitados en ataque y muy poca generación sobre bote, encontrar un jugador así es una bendición que nos está acostumbrando a ver partidos por encima de los 20 puntos. El triple que mete el otro día, el que se ha hecho viral, eso, técnicamente, quien haya jugado a baloncesto, ya no digo nivel élite, o sea, eso es, nivel básico, tú coges un balón solo, recibe bastante rápido, porque él va muy rápido, da un bote con esa coordinación, cuádrate, tira y mete la limpia. Es que es imposible hacerlo tú solo, como para planteártelo hacer en la máxima élite a la velocidad que va todo. Creo que lo que hay que hacer, y muchas veces yo supongo que pasaría en su momento igual con Stephen Curry en NBA o Iverson en su momento, disfrutemos de este jugador y que él, para mí esto sí es importante, si se va del Baskonia, se queda muchos años, que ojalá se quede, si es en Baskonia, que le hagan un equipo que le rodee mejor, y si es en otro equipo, que él elija bien dónde va a ir, porque creo que no es un jugador para cualquier entrenador si no se adapta. Es complicado organizar en Europa, sobre todo, un equipo alrededor de un anotador tan concreto, tan exterior y que amasa tantísimo balón. Pero respondiendo un poco más al tema de la pregunta de lo que planteaba de si es el mejor anotador de Europa, creo que ahora mismo, a pesar de que me guste mucho Marcus Howard, creo que hay que hablar de niveles. O sea, porque como detalles, para mí, Marcus Howard come en la misma mesa que un Mike James, que un Shane Larkin, que un Niko Mirotic, porque a veces nos olvidamos que o nos centramos más bien que los anotadores suelen ser los escoltas, suelen ser los bases, pero ojo, porque a nivel de volumen de recepción, lo que puede hacer un Mirotic o lo que puede hacer, por ejemplo, ahora mismo un Sanan Musa, a mí me parece que están en el mismo nivel, a pesar de que quizá no tengan el mismo volumen de uso ofensivo o reciban tantos balones o sean tan importantes en sus equipos, digamos, en ese contexto, porque con un Real Madrid que tiene tantísimo plantel, no necesitas que Sanan Musa te marque 30 puntos todos los días, pero igual los 20 o 15 puntos que te mete son en muy poquitos lanzamientos. Sí, totalmente. O probablemente si Musa jugase en un equipo de zona lucha por playoff, octava, séptima plaza, haría 20 puntos por partido, probablemente. Sí. O Mike James lo hizo en Baskonia. Yo lo recuerdo cuando él vino del Colosos de Roda y dijimos, ¿de dónde se ha sacado este jugador, Alfredo Salazar? Tío, así muy fuerte, ¿no? Que recordaba un poco en sus inicios un poco a Jul porque era muy potente, pero que tampoco era tan regular en el tiro. Bueno, pues son jugadores que han ido encontrando su lugar, ¿no? A mí lo que me gusta es que yo estoy a favor, me encantan los equipos defensivos, pero yo estoy a favor de ver más puntos y ver jugadores distintos que irnos, por ejemplo, a la época de Olympiacos, en la que era su manera para ganar, de 50 a 60 puntos, que a mí personalmente creo que para el gran público, para captar nuevos aficionados, creo que ayuda más Howard que otro tipo de planteamientos. Mira, y te traía este debate porque en playoffs al final ponemos mucho énfasis en los equipos, en los ajustes, en los matchups que podemos ver o cómo va a enfocar cada entrenador, cada serie. Pero es que nos olvidamos de que en este punto de la temporada de los playoffs, en la postemporada, los jugadores de este estilo, los que decías, los Jul, los Mike James, los Marcus Howard, te pueden decidir una serie o un partido porque tengan el día. Igual, pues, como ocurrió el otro día entre el Virtus y Baskonia, que se va a... que son 28 o 35 puntos. Ya me perdí porque iba tantas 28 semanas. 35 hizo... Ojo, es que ha hecho tantos. Claro. A Bolonia le hizo a Bolonia la semana anterior. Claro. Yo estaba, ha hecho ya tantos puntos que me pierdo un poco, pero eso.
nos olvidamos muchas veces de que estas cuestiones son relevantísimas en una serie de playoffs y marcan muchísimo la diferencia. Totalmente, y en el momento que lo hagas, porque imagínate que lo haces en un primer partido y de repente condicionas la serie. Es que Claro. Kevin Panther el año pasado, que no va a estar en estos playoffs, pues se hizo también un poco viral, ¿no? Con los partidos ante el Real Madrid en los 2 primeros encuentros y ha firmado el contrato de su vida. O sea, ahora mismo ya entramos en un momento en el que hay defensa, hay ajustes y también hay protagonismo individual, que al final es lo que resuelve todo, es la solución a todos los problemas. Cambiando un poco de tercio, lo hablaba la semana pasada con David Sardinero, que el Madrid llega como favorito, que tiene a casi todo el mundo sano y en plena forma, pero claro, el Baskonia tiene una oportunidad magnífica de dar la sorpresa. Viaje corto, rival conocido, momento positivo y sin presión al ser los underdogs. ¿Dónde crees que puede estar la eliminatoria entre Baskonia y Madrid? Porque los 2 duelos que han jugado esta temporada en ACB, en Liga Andesa, han estado bastante igualados. Perdón, en Liga Andesa en Euroliga. En Euroliga. No, el de ACB es cierto que el de Vitoria todavía falta por jugarse dentro de 3 semanas, el último ACB, pero incluso el de ACB es cierto que Baskonia, yo creo que con esa pelea que tenía de si gano me meto en la Copa, pues no lo supo gestionar. A ver, yo creo que la coherencia o la cabeza te dice que claramente el Madrid por profundidad de plantilla, por recorrido de la temporada, por nivel de exigencia que ellos saben competir en este tipo de partidos, no solo en lo físico, sino sabiendo dónde hacer daño en un momento determinado, ganarte el último tal. Has contado o has recuperado ya tu plantilla, Facundo Campazo, que es yo creo que el hecho diferencial de este año para ver un Madrid que ha llegado tan alto. Eso es claramente para el argumentario del Real Madrid. Pero luego dices, bueno, Baskonia con menos y a Dusko con menos, que de hecho le suele gustar tener menos, como tendencia habitual a lo largo de su carrera, es capaz de hacer muchas cosas. Yo creo que la baja de Monek es muy importante, por mucho que haya gente que diga, no, es que en defensa, bueno, Monek es un jugador que solo lo tiras al mar y sobrevive. O sea, él es capaz de autosuficiente de generarse puntos, sacar faltas con sus cosas, pero yo quiero a Monek en mi equipo. Sí. Esto te hace que Tadas vaya a jugar más de 4, con lo cual quintetos altos es difícil meter. Vamos a ver Rocaópulos, por ejemplo, jugando en muchos más minutos, o van ya mucho tiempo de alero. Para mí hay varias claves. Uno, creo que el duelo Cody y Campazo es muy importante. Pues son dos generadores muy diferentes, pero son jugadores que creo que se van a marcar mucho entre los dos. Y de hecho, los últimos duelos históricamente recientes, yo comparaba uno de Henry con Campazo, que tuvieron momentos tremendos, ¿no? La primera etapa de Pi en Vitoria. Sí. Creo que el juego interior es fundamental. Baskonia tiene una vía de agua tremenda ahí, porque ni Kochar. Y fíjate que Costello está mejorando mucho, pero tampoco es ese tipo de jugador. Costello inicia la temporada como la pivot. Y que ya lleva bastante camino en Europa y no es el mismo Matt Costello de hace un par de años. No, ha cambiado ya bastante. Creo que es clave el que les puede abrir, les puede hacer daño jugando desde fuera a los dos. Pero bueno, el Madrid tiene la opción de jugarte con Yabusel en el falso 5, por ejemplo, ¿no? En algún momento determinado de partido. Y ahí creo que puede haber una de las claves, porque es cierto que en el partido que juegan el último reciente de Euroliga, Poirier y Tavares están desastrosos, los dos, y ahí yo creo que eso lo aprovecha muy bien Baskonia. Y luego vamos a ver, como hemos hablado al inicio, ¿no? Cómo defienden a Marcus Howard. Tienen Fabián Coser, que los defiende muy bien, gente más grande que puedes utilizar como Mario Gessoña, otro perfil, o puedes decir, oye, mira, lo voy a defender de otras situaciones, pero igual nos encontramos una caja y uno, por ejemplo, en algún momento. Conociendo a Chus Mateo, no sería nada descabellado plantearse que o bien le zonean, o bien le ponen una mixta, o van ajustando en función, porque tienen, lo que decías, tienen el personal suficiente para plantearte una defensa prácticamente por posesión e ir rotando constantemente. O ponerte a un Carlos Alocén, que si bien defensivamente no está al nivel de lo que puedan estar otros jugadores, pero sí que físicamente puedes agotarlo a 5 minutos, exacto. Y luego hay otro detalle que con Howard hay que tenerlo en cuenta. En Madrid, aparte de esa vía de agua en el interior, que creo que la puede aprovechar, va a buscar, como lo hizo Virtus, como lo han hecho todos los equipos, a Howard, por ejemplo, en un poste bajo. Cuando tienes Musa, Mario Gessoña, por fuera, tienes 2 aleros, o Gaby Deck, tienes 3 jugadores que pueden hacerle mucho daño, y es o le condenas a un 1 contra 1 o le buscas un trap, y ahí ya la ventaja está al lado contrario, y luego el Madrid, que lo sabe hacer, lo gestiona. La cabeza que te dice que el Madrid es muy favorito. Conociendo a Baskonia, para mí sigue siendo muy favorito el Madrid, pero Baskonia puede sacar un partido y nos podemos ver jugando el día 3. Sí. Creo que lo normal, o sea, es que el Real Madrid pase porque ha sido el mejor equipo de Europa y del ACB lo está siendo con Unicaja. Pero es que yo ya de Baskonia, lo que tú has dicho, el factor de no tener mochila, me parece súper importante para tomarse esta eliminatoria sin presión. Mira, y además con el Real Madrid siento que pasa algo muy común con estos equipos que dominan tanto una temporada, más en Europa, que es doble competición, por tanto tienes la continuidad de estar constantemente jugando.
Y a veces los bajones se sobredimensionan o bien se infravaloran. ¿Crees que con el Madrid, tal como está, que si pierde una semana parece que se acaba el mundo, o pierde una semana y no pasa absolutamente nada, ¿crees que les puede haber venido mal haber sido tan constantes, tan dominadores en Euroliga, que digamos casi desde febrero apenas han tenido que esforzarse para ganar, esforzarse entre comillas, para lo que ha habido, por ejemplo, con el Barça, que ha ido subiendo y bajando constantemente? Sí, a ver, yo creo que es curioso, pero es cierto que da la sensación de que hace mucho que no compiten por nada, porque lo tenían todo hecho. O sea, en ese sentido, ¿eh? No es como en el colegio que dejabas, acababas la tarea y te decían, bueno, vete a jugar al patio o vete a hacer lo que quieras. Sí. Aquí puede costarles. Aquí en Vitoria hay un recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Sergio, que fue el 2010, el anterior título de Liga que gana Baskonia, ahora que Thiago Splitter se le va a retirar la camiseta. En unos playoffs, el Barça creo que hace la serie 3-0 y Baskonia va al quinto con el Madrid. Y tienen 10 días de descanso en ese impasse. No es lo mismo, pero la gente lo recuerda mucho porque llegó a aquellos dos partidos en el Palau y Baskonia gana los dos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de bueno es parar, no parar, tomarte un descanso? Le ha servido para recuperar jugadores. Yo creo que igual en algún encuentro le puede costar, pero a mí me parece que el Real Madrid tiene velocidad crucero y yendo en cuarta puede ganar prácticamente a cualquier equipo de Europa. Luego, a un solo partido, ahí ya es otro debate. Porque entran muchos factores. Ahí, sobre todo, el tema de que pueden tener un cruce un poco complicado, pero bueno, mirando ya hacia la otra serie de los clubes españoles, el Barça tiene un cruce donde veo que puede salir uno de los dos finalistas, otro de los dos finalistas de este año para esa parte del cuadro de la Euroliga, que es el Olympiacos. Si fuese fan del Barcelona, no estaría en absoluto tranquilo por las diferentes situaciones que te pueden plantear los griegos y mucho ojo al nivel defensivo de estos, porque a la hora de anular el juego interior son muy buenos y hemos visto que el Barça puede tener quizá ahí un poco un problema. Tienen a Fall, tienen a Peters, tienen a Milutinov y Petrusev, que vienen quizá con unos cuantos problemas físicos. Wright, ¿eh? Y Moses Wright, que viene de esta semana además de ganar al Prometeas que se va a enfrentar al Lenovo Tenerife. Una curiosidad de que los dos equipos griegos se enfrenten entre sí y contra los equipos que van a jugar en Euroliga y en Basketball Champions League. Pero viendo cómo llega el Barça, que Vesely está espectacular, pero Billy, por ejemplo, está un poco entre algodones. Este fin de semana juega apenas 10 minutos. Y Da Silva y Nagy, que para mí siguen verdes para este nivel de Euroliga o este stage de la competición. ¿Cómo ves a los catalanes? Porque a mí particularmente yo creía que el Barça iba a estar un poquito mejor llegado a este punto de la temporada, pero me generan más dudas quizá en el momento en el que mejor pueden estar. Puede ser, ¿no? A ver, yo es cierto que si me hubieras preguntado con el Barça para Ricky, te diría que quiero ver porque hubiera sido la prueba del algodón para Rubén Grimao, que lo seguirá siendo. Pero tengo la sensación de que Ricky les ha dado mucha consistencia. Les ha dado defensa, les ha dado experiencia, les ha dado un control de juego que no tenía. Satoransky no es este tipo de jugador, es un buen base, pero no es exactamente lo que es Ricky Rubio, y yo creo que les ha venido bien. Claro, lo cierto es que se encuentra con un Olympiacos que ha acabado bien, con un Olympiacos que tú comentas, ¿no? Ese factor de que tienen mucho tamaño y talento en ese juego interior. Moses Wright me parece también otro factor diferencial que llegó más o menos a la vez que el del Masnou. Y luego creo que el gran problema de Olympiacos es cerrar partidos, porque el año pasado tenías Lucas Besenkov, que eran dos jugadores que te aclaraban mucho el panorama. Ahora dependes mucho de Isaiah Keinan. Hemos visto momentos en los que World Cup ha tomado mucho volumen de lanzamiento. Peters ha tenido que ser relevante. Papanikolaou, pues siguen pasando los años por él, aunque esté en un gran nivel. Y yo creo que eso va a ser interesante, ¿no? Ver cómo juega cada uno. Yo creo que al Barça le interesa defender para correr. A Olympiacos le interesa jugar más despacio, hacer mucho más daño con los jugadores grandes, capturar de rebotes en ataque, dominar. Va a ser un partido, va a ser muy interesante, sobre todo cómo salga el Barça en estos dos primeros encuentros jugando en casa. Si sale con un 2-0, bien. Pero yo les veo capaces de poder, a Olympiacos sobre todo, me refiero por el tipo de partido, hacer un partido a muy pocos puntos. Y cuando el Barça lo dejas en 60 y muchos, 70 y pocos. Ha tenido muchos problemas esta temporada cuando vas a marcadores bajos, cuando tienes que ajustar mucho. Sí que estoy de acuerdo con lo de que Ricky, digamos que te pone en otro nivel, porque controla muchísimo más el juego, tiene más experiencia. Si bien no está todavía a ese nivel ofensivo de cara al aro que dices, vale, es un seguro, o bien te da el pase, te da la asistencia, o bien te genera la canasta que necesitas, sí que sigo viendo muchísimos problemas para el Barça a media pista. Y creo que contra un Bartokas, que si pierdes el primero estás seguro que en el segundo te va a ajustar, te va a sacar los colores y te va a poner en muchísimos problemas. Y ahí veremos cómo va un Barça con un 1-1, un potencial 1-1 y teniendo que viajar a Atenas. Y por añadir otro dato, también la defensa del bloqueo directo, que me parece muy relevante porque sobre todo Billy Hernán Gómez, que es un jugador al que a priori le tienes que tener mucho tiempo en pista, sufre. Y mucho. Y eso es una vía de agua. Sí, sufre mucho porque además el Barça tiende mucho con Billy a saltar muy arriba,
lo cual hace que es una manera, digamos, entre comillas, de camuflar a Billy para ralentizar al manejador exterior, pero claro, como te triangulen o como te encuentren rápido el rol, por ejemplo, con un fall que es gigantesco, te hacen un agujero en la pintura. Claro, por eso yo creo que ese es un factor importante. Veremos mucho tiempo, yo creo, a Vesely. Vamos a ver si Nagy puede tener cierto impacto en la eliminatoria, me refiero para algunos minutos de calidad en este tipo de partidos. Vamos a probar si Jabari Parker vive lo que es los playoffs de la Euroliga y da ese paso, que yo creo que lo puede dar. En la Copa le vimos también a muy buen nivel. Pero creo que es importante, es interesante. Yo creo que el Barça es un pelín favorito. Pero tampoco veo descabellado que Olympiacos vuelva a la Final Four, que tendría mucho mérito. Repito, perder a 2 estrellas como las que perdió, haber empezado tan mal como empezó y haber sido capaz de recomponerse, creo que tiene mérito, con mucho presupuesto, pero creo que es capaz. Mira, una última cuestión para cerrar. Vi a Maccabi muy bien la semana pasada ante el Baskonia en el play-in, teniendo en cuenta lo impredecible que es el Panathinaikos, porque tienes a Juancho, tienes a Vildoza, que pueden salir lo que sea en una eliminatoria de playoffs. Y siendo los israelíes tan constantes como un reloj gracias a tener a Lorenzo Brown y a Wade Baldwin, cuarto, ¿crees que puede haber sorpresa? Porque estamos hablando de un séptimo clasificado y el Panathinaikos de Ataman es que puede ser lo que les venga dependiendo de la eliminatoria. Yo creo que en esa eliminatoria me da la sensación de que el factor de no haber factor cancha para Maccabi creo que le puede pesar. Sí. Porque recordemos que lo han sabido solucionar bastante bien a lo largo de la temporada. Ya, pero para el equipo que va, ya le quitas una presión, ¿no? Que yo creo que al final, por ejemplo, ir al OAK, pues vamos a volver a ver los playoffs del OAK, cómo aprietan, la emoción que va a haber, porque ellos saben que son favoritos, ¿no? Yo creo que a priori es un equipo que le puede venir bien al Panathinaikos porque tiene a Nivo, pero no tiene una gran batería de jugadores interiores, porque tú tienes a Kendrick Nunn, que sinceramente yo lo coloco también en ese escalón de Baldwin, Lorenzo Brown, que había estado una temporada muy irregular, pero jugó muy bien y metió, creo que fueron 5 triples contra el Baskonia en muy poco tiempo. Tienes a Lucas, que si lo decíamos que Olympiacos lo ha perdido, lo ha ganado Panathinaikos y se ha notado. Creo que tienen muchos factores. Mitoglu, Juancho creo que en defensa puede dar mucho, defendiendo a Bonsi Colson. Puede tener jugadores. Yo creo que tiene a Ataman con esa experiencia y me da la sensación de que aquí podemos encontrarnos con un 2-0 y luego yo veo muy difícil que Maccabi te gane 3 seguidos y con esa sensación, ¿no? de un equipo que no va a tener su público, ¿no? Más allá de lo que haya opiniones políticas o no. Yo me quedo con el contexto deportivo. No es fácil, porque tú vuelves a tu casa, vamos a poner ejemplo, Baskonia o el Barça juega primero, pero el Baskonia que está en el mismo escenario va a ir al Buesa, al menos un partido con un pabellón casi lleno, para ver, y eso, cuando tú vas por detrás te da mucha energía. Yo creo que al Maccabi eso en un momento clave le puede pesar. Veremos lo que ocurre en este inicio de los playoffs de la Euroliga, que pintan muy bien, que pintan muy interesantes y donde yo creo que puede haber más de una sorpresa en esta semana. Algún que otro nos sorprenderá ganando un partido fuera de casa y apretará las eliminatorias. Muchas gracias, Sergio, por pasarte una vez más por aquí por Zona de Gigantes. Encantado, un abrazo muy fuerte. Y aquí seguimos hablando ahora de Liga CB, de Liga Endesa, de Basketball Champions League y más baloncesto. Esta es una semana muy importante para el baloncesto español y es que 3 equipos de la Liga Endesa tomarán parte en la Final Four de la Basketball Champions League: UCAM Murcia, Unicaja de Málaga y Lenovo Tenerife. La excepción será el Peristeri de Basilis Spanoulis. Y para hablar de esto y mucho más me he traído a uno de los mejores periodistas que hay en España especializado en baloncesto, Faustino Sáez, colaborador habitual en esta casa, Gigantes del Básquet. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas, encantado de estar por aquí contigo. Decía que esta es una semana muy importante porque pese a los pocos años que lleva en funcionamiento la BCL, se ha convertido en la categoría de referencia para muchos clubes españoles y sobre todo un escaparate de lo bien que se hacen las cosas, de lo bien que hacen las cosas muchos clubes de la Liga Endesa, ¿no? Sí, es una plataforma que efectivamente hemos visto cómo han aprovechado varios equipos para consolidar proyectos y para crecer de manera aspiracional, ¿no? Porque hablamos muchas veces en que la Liga Endesa es la segunda mejor liga del mundo, pero es verdad que a la hora de poder celebrar cosas es muy complicado por ese duopolio de Madrid y Barcelona, y competiciones como estas, afrontándolas con el potencial que tienen los equipos ACB, pues se ha demostrado que sirven para abrir palmarés, para
darse alegrías y para construir proyectos en positivo, sin duda. Y claro, es que es un escenario magnífico porque, aunque muchas veces tenemos la sola atención de que la Euroliga acapara todo el baloncesto continental, porque es la máxima liga de clubes a nivel europeo, y la Eurocup quizá ha quedado en un segundo escalón precisamente por este ascenso de la Basketball Champions League, se ha convertido como en una referencia tanto a nivel económico por los premios que reparte la FIBA entre los clubes que compiten llegan hasta diferentes estadios del cuadro, como por el prestigio que da que haya equipos que se construyen únicamente, digamos, para ganar esta Basketball Champions League. O sea, la edición del año 2020 es un buen ejemplo de ello. Y con el paso del tiempo, por H o por B, los clubes españoles, como decía, se han acabado consagrando. Tenemos al Lenovo Tenerife ganándola en 2 ocasiones. Y este año tiene otra vez de nuevo la ocasión de repetir título, que francamente sería una magnífica noticia para un club que ahora mismo está en ese punto complicado en el que te cuesta llegar a competir contra un Madrid, un Barcelona o incluso un Baskonia y un Valencia en unos playoffs, pero que cuando das el salto a Europa es un escenario completamente diferente y ahí se constata, el nivel de esta liga endesa. Sin duda, sin duda. El Lenovo es que además es el que simboliza esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es verdad que hemos visto como proyectos a lo mejor más noveles, ¿no? Como el de San Pablo Burgos, pues luego fue de un crecimiento muy rápido y luego les costó consolidarse, pero el Lenovo Tenerife es el ejemplo perfecto de lo que supone esta competición. El Lenovo desde hace unos años es probablemente el equipo que más regularmente ha sido capaz de llegar a altas cotas, tanto en Copa del Rey como en Liga CB, pero en todas ellas ha chocado, bueno, salvo recientemente con Unicaja también, ¿no? Pero en todas ellas ha chocado con Madrid o con Barcelona, ¿no? Y sin embargo, en esta competición es donde se ha podido permitir la alegría que al final toda la afición y la de San Cristóbal de la Laguna igual sabe valorar el equipo que tiene, ¿no? Y sabe valorar pues esa categoría de jugadores como Marceliño, como Sermadini, ese trabajo que ha hecho Chus Vidorreta allí, pero lo que quieren, además de valorar a su equipo y de pasarlo bien cada 15 días, es celebrar también, como todas las aficiones. Y aquí es donde lo han podido hacer, y ese es el gran valor de la competición y el gran filón que han sabido ver equipos como Unicaja o como UCAM Murcia, o como Baxi Manresa, que también fue subcampeón en 2022, o como Casademont Zaragoza, que también fue capaz de estar peleando el título en 2021 y en 2020, quiero recordar también, y el propio UCAM Murcia, ¿no? Que también allá por el 18 se asomó, creo que quedó tercero en el palmarés. Sí, quedó tercero. Sí, es una de estas que ha quedado como completamente enterrado en el tiempo, porque ha pasado ya mucho tiempo y han cambiado de entrenador. Yo creo que Seaton todavía no estaba. Y eso, o sea, es la competición de los españoles, siempre llegan al menos como mínimo a la Final Four. Y decías el tema del Tenerife, del nuevo Tenerife. A los tinerfeños les ha tocado medirse con un Peristeri, que es la excepción dentro de esta Final Four, con una plantilla repleta de nombres míticos como es Joe Ragland o jugadores de grandísimo nivel como es Mitro Long o Trevor Thompson, que viene de cargarse a Baskets Bonds, que ya era uno de los candidatos a estar en esta pelea, y ahora mismo es tercero en la Liga Griega. Es que apenas he hablado del Peristeri porque es un gran desconocido, como es lógico para el gran público, pero tiene muchísimas opciones de dar la sorpresa, no solamente ganando a Lenovo, sino de quizá levantando el trofeo el domingo en Belgrado. Sí, es el invitado a la fiesta, pero es un invitado peligroso, ¿no? Y con muchas opciones. Esperemos que también los equipos ACB sepan imponer ese potencial y ese recorrido, pero es verdad que es un invitado peligroso. Y en este caso hablamos, hay que ver también cómo influye la competición nacional, porque no olvidemos el zarandeo que recibió el Lenovo Tenerife en Valencia, también después de un recorrido impresionante en el que creo que el balance era de 11 victorias en 13 partidos, solo habían perdido con Madrid y Barcelona, y de repente en la Fonteta, yo no sé si por eso de
de ya tener la cabeza puesta en otras cosas o por encontrarse también con un Valencia que quiere aprovechar este tramo de temporada para reivindicarse después del cambio de entrenador, pero es verdad que fue inusual el partido y el marcador y veremos a ver cómo se recicla todo esto en estos días en los que ya te empiezas a jugar títulos y que tienes que llegar en el día D y la hora H en el mejor momento. Veremos a ver. Y por la otra parte del cuadro tenemos el duelo de los españoles entre Unicaja de Málaga y UCAM Murcia. Un Unicaja que llega a la Final Four, yo te diría, como el máximo favorito. Cruza, como decía, con el UCAM. Y lo hablamos aquí la semana pasada en Zona de Gigantes. Los malagueños están teniendo un año increíble. Siguen líderes de la Liga Endesa, tienen un ataque de élite, un equipo compenetrado, un proyecto de mucho futuro. Y ganar una Final Four no es tan sencillo como parece, pero ¿cómo crees que puede gestionar internamente el Unicaja esa presión extra por el momento que atraviesa y por el hecho de tener, digamos, todas las opciones abiertas ante sí y todo tan cerca al alcance de su mano y a la vez tan lejos? Pues veremos a ver. Me da la sensación de que en ese vestuario se está forjando algo importante. O sea, creo que la temporada pasada sirvió para dos cosas. En la Copa del Rey sirvió para que se demostraran cómo con apenas unos meses de aquella reconstrucción que se emprendió en el verano en que renovaron prácticamente la plantilla entera y se demostraron en la Copa del Rey de Badalona cómo eran capaces de competir y de ganar con apenas unos meses de conjunción como equipo. Y también yo creo que recibieron aprendizajes como el de la propia competición, el de la propia Basketball Champions League, cuando disputándose en Málaga se llevaron ese primer gran chasco como les pasó este año en la Copa del Rey. Claro. Y sin embargo, me da la sensación, tanto en la manera de reciclar aquella decepción en la BCL, como en la manera de reciclar la decepción que tuvieron este año en la Copa del Rey, me da la sensación que ese vestuario está tejiendo una madurez competitiva importante y que tienen un plan a largo plazo. No hubo declaraciones altisonantes después de caer en la Copa, nadie se volvió loco. El proyecto este año ya tiene un año más de consolidación, apenas perdió a Brizuela, pero fueron capaces de incorporar a Cameron Taylor, que era un jugador con solvencia acreditada en ACB. Me da la sensación que hay mucho equipo que se han medido muy bien los tiempos esta temporada, que se reparten muy bien los minutos, que tienen muy bien definidos los roles y que la clave va a estar en cómo hayan metabolizado esos aprendizajes de las decepciones pasadas, porque esto de Odibón tiene un plan. Yo creo que el plan es a largo plazo ser y demostrarse que son capaces de competir por títulos aquí y por pelear un playoff de Liga ACB que puede resultar apasionante si son capaces de conservar la primera plaza de la temporada regular. Y yo confío mucho en Unicaja, pero ojo que hablamos de un UCAM Murcia que va en esa línea también, que a los que pudimos asistir a aquella Supercopa en Murcia, vimos que ahí estaban haciendo un proyecto muy bonito y que fueron capaces de superar lesiones como la de Virgander, como la de Hackanson, y perder a dos de sus pilares y seguir compitiendo y haber alcanzado el grado de regularidad que están mostrando esta temporada. Ojito que ahí hay un hueso, pero que si Unicaja es capaz de superarlo... Es que UCAM Murcia, ahora mismo que lo estás mencionando, está en un momento inmejorable. O sea, es que vienen de perder ahora mismo contra el Barça fuera de casa, pero es que han ganado 8 de sus últimos 10 partidos en Liga Endesa. Es decir, no pueden llegar en mejores condiciones a competir por unas semifinales de un torneo del CAO como es la BCL y plantarte en una final donde puede pasar lo que sea y estar ante una ocasión inmejorable de inaugurar su palmarés, más allá del título de Liga LEP que consiguieron en el año 2006. Tienen un proyecto, como bien decías, que ha ido construyéndose poco a poco, con jugadores ya veteranos que recuperaron a Radovic hace muy poquito tiempo, y han ido incorporando a otros con bastante pedigrí, como es Howard St. Ross y lo que decías, recuperarse de la lesión de Brigander. O sea,
el UCAM Murcia ahora mismo no es en absoluto un rival sencillito que pueda tener el Unicaja de Málaga, por mucho que se conozcan entre ellos de haber jugado durante esta temporada en Liga Endesa. La realidad es que esa semifinal es un caramelo envenenado para Unicaja, porque el Málaga llega yo creo que con el cartel de favorito. UCAM, un poco a ver hasta dónde puede llegar, pero para mí no voy a decir una final anticipada, pero sí quizá un duelo mucho más igualado de lo que se pueda pensar, visto desde la perspectiva de, bueno, uno es el líder de la Liga Endesa y el otro está en la pelea por los playoffs. Sí, sí, sin duda, un poco por lo que decimos, ¿no? Porque cuando una plantilla como la de UCAM Murcia es capaz de sobreponerse a esas bajas, a esos inconvenientes que van surgiendo a lo largo de toda la temporada, al final lo que te encuentras es con una plantilla más larga, ¿no? Porque ahora recuperas a Virgander, pero ya tienes a un Todorovic que ha sido, por ejemplo, en ese intercambio de cromos, ha sido capaz de defender esa posición y de dar unas prestaciones grandísimas, ¿no? Entonces, ahora te encuentras con más recursos de los que tenías en origen, ¿no? Y si es capaz de ir recuperando el nivel que mostró a comienzos de temporada, y lo que decías tú, pues tienes a los San Ross, tienes a Dylan Ennis, tienes a Muy Radovic. experimentado ya en la Basketball Champions League. Claro, Dylan tienes Ennis. gente muy fiable, que si tienen el día, pues es un rival muy serio para Unicaja. Es verdad que la temporada de Unicaja es imponente y que a priori, lo que dices tú, si hacemos cuentas del recorrido reciente de Unicaja, es claro favorito para el torneo, pero en este tipo de competiciones, muchas veces la trayectoria reciente a veces hasta te puede jugar malas pasadas, ¿no? Por esto de la presión, la condición de favoritos, el que eso no se vuelva en tu contra, el saber gestionar el escenario de la verdad el día que te juegas los títulos, y un poco lo que te decía antes, ¿no? La manera en la que Unicaja haya sabido interiorizar esas dos grandes decepciones por haberse producido además como local, ¿no? En este caso, se quitan esa presión, y veremos a ver si el aprendizaje de esas dos citas en las que se presentaban también como claro favorito y además ante su público, pues a ver si han sido capaces de interiorizarla para competir en esta ocasión, ¿no? Veremos qué ocurre en esta Final Four de la Basketball Champions League, que se celebrará en la ciudad de Belgrado. Primero se estrenará el Lenovo Tenerife contra el Peristeri a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a las 9 de la noche UCAM Murcia contra Unicaja de Málaga en ese segundo partido de las semifinales. Muchas gracias, Faustino, por pasarte, muchas gracias por tu tiempo, y aquí seguimos en Zona de Gigantes hablando de baloncesto femenino. Cerramos el Zona de Gigantes de esta semana hablando de Liga Femenina Endesa una semana más, una competición que entra en su recta final con el inicio de los playoffs que empezarán justo esta semana. Y para hablar de ello y analizar las series me he traído a mi compañero Luis Vallejo. Muy buenas, Luis. ¿Cómo ves este arranque de los playoffs de la Liga Femenina Endesa con unos cuartos de final que empiezan prácticamente ya mientras estamos grabando esto? Hola, muy buenas, Sergio. No, muy bien, porque además, de todas las temporadas, ¿no?, en la Liga Femenina Endesa llega todo de golpe, porque nos metemos en el último mes de competición y está la Copa de la Reina, está el último mes de temporada regular y los playoffs, todo seguido, uno detrás de otro. Y como dices, empieza ya en unas series, ¿no?, que será ida y vuelta, igual que las semifinales, antes de meterte ya en la gran final, que ahí sí que será al mejor de 3 partidos, si es que son necesarios los 3, entre los dos mejores equipos. Así que, bueno, veremos este año porque son más o menos los mismos equipos que el año pasado en relación a los candidatos, ¿no?, al título, en cuanto a los favoritos, mejor dicho. Pero sí que es cierto que Casademón Zaragoza llega mejor que el año pasado, que aunque hizo una muy buena temporada, llegó ya a esa recta final de los playoffs prácticamente descartado por esa pelea. Sí.
Sí, de hecho, cuando estamos grabando esto, que es hoy lunes 22, la gente lo escuchará ya el miércoles y justo este miércoles inicia Casa de Monzaragoza los playoffs jugando contra Estudiantes, que después de llegar a esa final de Copa de la Reina, quizá ya un poco superadas por las circunstancias de una competición muy, muy extenuante, haber competido también en Europa, llegan ahora con las dos MVPs, la nacional y la global de la Liga Femenina Endesa, y se les ve a Casa de Monzaragoza muy bien en comparación a años atrás en este punto de la temporada, que es lo diferencial. Sí, son los dos equipos además que llegan en la mejor, quitando a Avenida, que no ha ganado desde que cambió de entrenador. Es la eliminatoria en la que llegan con la mejor y la peor racha, porque Casa de Zaragoza ha ganado los 6 últimos partidos de temporada regular, además de llegar a la final de la Copa de la Reina, y por parte de Estudiantes ha perdido los 3 últimos en la competición. Así que es una eliminatoria que, aunque sea entre el tercero y el sexto, que puede ser, ¿no?, la más igualada después de la del cuarto y quinto, Sí. vamos a tener que verlo porque, como decías, Casa de Zaragoza llega muy bien. La lucha por esas 3 primeras plazas ha estado muy igualada, solo hay una victoria de diferencia entre uno y otro, entre el primero, segundo y tercero. Por lo tanto, es un poco irreal, ¿no?, eso que ha sucedido, y después el salto respecto a los siguientes equipos en playoffs es muy grande. Casa de Zaragoza llega muy bien, habrá que ver el estado físico, ¿no?, de Cristel Diallo, que es también un poco lo que marca el techo de este equipo, porque que Mariana va a estar es algo que todos esperan, que Leo Fievic va a estar es algo que ya se sabe, ¿no?, después de los 2 últimos años, que siempre ha respondido en este tipo de citas. Pero el caso de Cristel Diallo, que cuando ha estado sana ha marcado diferencias, va a ser clave, porque es una jugadora que la puedes cuidar para que esté un día bien, pero ya se vio en la Copa que cuando tiene una acumulación de partidos muy grande o cuando el ritmo de temporada se amplía, Uh-huh. sí que es cierto que sufre y que tienen que reducir esos minutos hasta los 10, 15 por encuentro, en los que sí que tiene un impacto, pero no tan diferencial como si pudiera irse a los 20, 25. Entonces yo creo que ahí va a estar un factor importante, porque tampoco tiene Estudiantes una pivot, ¿no?, que pueda sostener ese poderío interior que tiene la francesa. Mira, antes mencionabas el tema de Perfumerías, que no ha ganado desde el cambio de entrenador, que ha habido un giro en los últimos años en Liga Femenina Endesa, y un Perfumerías que no debería tener problema alguno contra el Baxi Ferrol, que es ahora mismo el octavo clasificado y entra como último a los playoffs, pero ojo con esas semifinales, esas potenciales semifinales contra el Jairis y contra el Spar Girona, porque puede ser un hueso duro de roer para las de Salamanca en un momento un poco inusual dentro de su proyecto, donde tienes a Valencia y a Casademont ascendiendo y un Girona que sigue siendo peligroso. Sí, lo de Baxi Ferrol tiene mucho mérito, ¿no?, porque, como decía Lino López, al final es un recién ascendido que termina la temporada no solo en playoffs, sino que también estuvo en la Copa de la Reina, y no sé si es un 10, pero es un sobresaliente, ¿no?, la temporada del conjunto gallego. Que veremos hasta qué punto le puede plantar cara a Avenida. Ya lo decía Lino, lo que comentaba ahora, que en rueda de prensa él decía de broma que su objetivo era ganar, y luego ya ampliaban, ¿no?, un poco la respuesta de que principalmente era no perder la identidad, que él iba a estar contento aunque no pasaran de ronda si el equipo se mostraba siempre como había estado el resto de temporada. Yo creo que es un poco el objetivo que tienen en esta ronda, que seguramente es la más complicada para cualquier equipo de los playoffs, y que, como decías, ¿no?, se emparejará contra el conjunto que salga de ese Girona Jairis, que ahí sí que va a ser la eliminatoria más igualada de todas sobre el papel. Más que nada porque Girona sigue siendo peligroso, pero no está en un buen momento. Llevan toda la temporada en un continuo altibajo, una montaña rusa de sensaciones. Cambiaron de entrenador, ¿no?, llegó Roberto Íñiguez, pero lo cierto es que tampoco ha cambiado mucho la sensación desde su llegada, y han tenido muchos problemas de todo tipo. Justo, además, esta semana anunciaba Laura Peña que va a dejar el baloncesto temporalmente y va a intentar recuperarse, porque llevaba ya varios años que no se encontraba bien consigo misma cuando tenía que jugar al baloncesto, siendo que era lo que más disfrutaba previamente. Entonces llegan en una situación bastante delicada. Ya vimos como tampoco han podido contar con Rebecca Gardner en estos últimos meses de temporada, y en el lado contrario está un Ozono Global Jairis, que, si bien es cierto que perdieron esa última jornada contra Araski cuando estaban ahí en la lucha, ¿no?, por meterse en la cuarta, quinta, sexta plaza,
en un partido además que dan descanso a Lu López Senegal, la mexicana francesa que llegó a finales del pasado año y que ha tenido una buena segunda parte de temporada. Para playoffs a mí me parece un equipo durísimo. Es una plantilla amplia con muchos de recursos que están jugando muy bien a baloncesto y que le han conseguido dar la vuelta por completo a la temporada. Jairis es un equipo que estaba hecho con otras jugadoras, pero estaba hecho para estar en esta zona en la que se encuentra ahora y que ha necesitado unos cuantos cambios, ¿no? Incluso la llegada de Ana Montaña en la mitad de campaña para poder mostrar, ¿no?, el nivel que se presuponía este equipo y que ha terminado mostrando en los últimos meses de competición. Sí, bueno, el Jairis es que es una de las historias de la temporada de este año en Liga Femenina Endesa, nombrada Ana Montañera como entrenadora de la temporada por parte de la Federación Española. Y ahora, Luis, para cerrar, voy a ponerme un poco malo, te voy a pedir que te mojes y me des un equipo favorito, ¿vale? Porque tenemos a Valencia que llega como campeonas de Copa de la Reina, pero claro, se presentan sin Raquel Carrera, aunque ahora han añadido a Paula Ginzo. Perfumerías Avenida ha sido el mejor equipo, digamos, de toda esta fase regular, y Casa de Monzaragoza quizá es el club intermedio entre los dos. Tiene las dos mejores jugadoras, como planteábamos antes, de la competición. Son un conjunto que va al alza y que vive un gran momento presentándose en playoffs, es decir, llega en el mejor escenario posible para ello, y además tienen la retirada de Vega Jimeno, por tanto es como esa necesidad o esa búsqueda de poner la guinda a una temporada que ha sido muy buena en lo colectivo. ¿Quién dirías, si tuvieses que mojarte, como es lo obligatorio ahora mismo, para decir quién es el favorito a ganar la Liga Femenina Endesa entre estos tres candidatos? A ver, yo en cuanto al favorito, es complicado, creo que sería entre Avenida o Valencia. Yo a Casa de Mon lo veo un peldaño por debajo, pero que no sorprendería en absoluto que terminara en la final. Pero sí que creo que está entre estos dos equipos. Por un lado, creo que Valencia Basket tiene, ¿no?, la exigencia de ganar el título por plantilla, aunque se haya lesionado Raquel Carrera, pero como bien decías, ha llegado Ginzo, y porque está la plaza de Euroliga, asegurarte, ¿no?, la plaza de Euroliga en juego en caso de llegar a la final y levantar el título liguero, y por presupuesto también, y por estructura de club, ¿no?, y por lo que es Valencia Basket. Creo que en ese sentido sí que es el principal club al que hay que exigirle el que termine ganando esta competición. Pero es cierto que Perfumerías Avenida los últimos 2 meses de Liga Femenina Endesa, en la temporada regular, ha estado muy bien. Yo ya te digo, creo que me quedo con las Taronja, a pesar de ese primer puesto de Avenida. Sin duda, para mí son los dos equipos que van a estar ahí en el primer escalón. Y como decía, el tema de la Euroliga, porque va a ser muy importante. Han cambiado este año los criterios. El que gane la liga tendrá acceso directo, pero es que el subcampeón también va a tener una posición muy privilegiada. Y hay una situación bastante curiosa, y es que, aunque Casademont no llegue, por ejemplo, a la final de la competición, en caso de que sea Perfumerías Avenida por un lado y Valencia Basket por el otro, también tendrían esa posición clave, ¿no?, para, pues, acaso hubiera 3 plazas, que todo hace indicar que sí, ya sea con fase previa o directo, pero al haber quedado, ¿no?, terceras en temporada regular, si se diera esa final, también tendrían plaza en la próxima Euroliga 24-25. Así que, bueno, eso es un poco a cómo lo veo yo, pero sí que, bueno, lo hemos mencionado antes, creo que estos tres equipos están bastante por encima del resto a día de hoy en la competición nacional. Siempre puede haber sorpresas, siempre puede haber cambios de guión, una lesión que modifica todo el escenario de unos playoffs, y veremos cómo se desarrolla estos cuartos de final ya que inician de la Liga Femenina Endesa este mismo miércoles con el Movistar Estudiantes Casa de Monzaragoza. Jueves el resto de encuentros de la primera parte de estos cuartos de final, y luego sábado y domingo de nuevo iniciando Casa de Monzaragoza contra Estudiantes, el segundo de los encuentros, y el domingo el final. Muchas gracias, Luis, por pasarte. Te seguimos leyendo como siempre en gigantes.com y detrás del escenario en NBA España, así que muchas gracias por pasarte y un saludo. Nada, un saludo. Y
aquí concluye el Zona de Gigantes de esta semana. Recuerda que tienes más contenido aquí en Gigantes Podcast como el Gigantes Daily, nuestro programa diario de lunes a viernes donde en menos de 15 minutos te contamos las noticias más destacadas del mundo del baloncesto. O NBA House, nuestro programa dedicado a la Liga Estadounidense de Baloncesto, que esta semana tiene doble capítulo, uno que salió el martes y otro que lo hará este mismo jueves. Para dar con ellos, solo tienes que buscar su nombre y título en las plataformas de podcast habituales o las que más te gusten, o acudir mismamente a nuestra página web, gigantes.com, donde actualizamos diariamente todo nuestro contenido de podcast. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de los episodios en formato vídeo y así nos pones cara. Se despide Sergio Rabinal, hasta pronto. Zona de Gigantes es un podcast de Gigantes del Básquet, producido y presentado por Sergio Rabinal.